La prédica del día de hoy le hemos dado un nombre un poco sugestivo: mi salto cuántico. Hace algunos meses, estando en una reunión de domingo, el Espíritu Santo me habló. En otro momento a mi esposa también le habló estas mismas palabras: yo soy tu salto cuántico. Y en el momento que lo recibimos, tuvo mucho significado, pero a través del tiempo, a través de estar estudiando, a través de estar pidiéndole al Espíritu Santo que nos indicara exactamente a qué se refiere, hemos podido entender otras cosas importantes, que es lo que queremos compartir el día de hoy. Yo le quiero preguntar algo para empezar. ¿Tener a Jesús en nuestra vida realmente es una ventaja? ¿Que tú seas parte de la familia de Dios es alguna ventaja para nosotros, para ti? Sí. Fíjese bien, la nueva vida que tenemos ahora como hijos de Dios representa la oportunidad de vivir de forma diferente, en un plano totalmente diferente, porque es espiritual. Y ese plano espiritual es altamente poderoso. ¿Por qué? Porque la fuente de ese poder en el mundo espiritual, que se transfiere o influye en el mundo natural, esa fuente es Dios mismo. Entonces, el problema que tenemos, o la situación que todos nosotros vivimos como seres humanos, es que este tipo de vida, este tipo de forma de pensar, este tipo de forma de vivir, se contrapone totalmente con nuestra forma normal o natural de pensar. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos algo que podemos llamar, de una forma simple, una programación mental. Nosotros como hijos recibimos de nuestros padres esta programación. La Biblia lo dice, 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que recibisteis de vuestros padres. ¿Qué significa? ¿Los papás estamos mal? No necesariamente. ¿Por qué? Porque la información que nosotros le dimos a nuestros hijos como padres es la información que a su vez recibimos de nuestros padres. Y nuestros padres lo recibieron de los abuelos. Y así, generación tras generación, los seres humanos hemos sido programados para vivir de una forma natural. ¿Cómo? Hemos sido programados para poder tomar decisiones y analizar solamente, exclusivamente, la información que entra por nuestros sentidos. Es decir, si lo puedes ver, si lo puedes tocar, si lo puedes sentir, entonces sí es cierto, entonces es verdadero. Si no, es muy cuestionable. Los seres humanos tenemos ciertas dificultades con lo abstracto. ¿Por qué? Porque nuestra mente se divide en dos para analizar las cosas concretas y cosas abstractas. Sin embargo, cuando hablamos de cuestiones espirituales, los seres humanos tenemos la tendencia a estar materializando todo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Esta es la razón a la que quiero llegar. ¿Cuál es el problema? El problema no es que seamos seres pensantes. Dios nos hizo seres pensantes. El problema es que encerramos todo en nuestra lógica. Lo voy a repetir. El problema que tenemos como seres humanos al estar hablando de cuestiones espirituales es que, sin darnos cuenta, es decir, de una manera inconsciente, tratamos de materializar todo, tratamos de que todo sea lo más concreto posible para que sea razonable o para que sea lógico. Y esto nos lleva a otro problema. No podemos materializar las cuestiones espirituales. No podemos racionalizar las cuestiones espirituales. No podemos encasillar las cuestiones espirituales a nuestra lógica. ¿Por qué? Muy simple. Porque nuestro Dios es absolutamente sobrenatural. Porque nuestro Dios es total y completamente ilógico en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque trasciende nuestra lógica.
¿Estamos de acuerdo? Esto nos lleva a otra situación. Si usted se da cuenta, estamos hablando de ciertas cuestiones que producen otras cosas. Esas nuevas cosas producen a su vez otro tipo de cosas. Entonces ahora, por esta misma razón, los seres humanos estamos siempre en una búsqueda constante de poder manipular nuestras circunstancias o trascender nuestras circunstancias o tener control sobre ellas. ¿Quién está de acuerdo? Siempre. Entonces esto es lo que nos lleva a estar buscando siempre una forma rápida, una forma instantánea de que las cosas funcionen o que las cosas cambien. En esta iglesia no pasa en otras iglesias tal vez, pero en otras partes las personas siempre estamos en una búsqueda constante de avanzar mucho más rápido que los demás. Avanzar mucho más rápido de lo que pudiéramos hacer con nuestras dos manos. Por ejemplo, estamos buscando las pastillas mágicas para bajar de peso de un momento a otro. En un mes voy a bajar mis 20, 25 kilos. Bueno, yo tengo menos, ¿verdad? Pero los kilos que tengo encima los quiero bajar con unas pastillas ultra mágicas. Estamos buscando, muchas personas buscan ganarse el premio gordo de la lotería. ¿Por qué? Porque estamos siempre inconscientemente en una búsqueda para tratar de que las cosas cambien lo más rápido posible, para poder vivir circunstancias y poder vivir una vida diferente. Estos son algunos ejemplos de algo que llamamos el salto cuántico. Es un brinco en donde yo quiero que todo cambie en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí me estoy explicando? Otro ejemplo de esto lo manejan los cineastas. Me gusta mucho esta definición que leímos en un libro muy bueno. Y esta definición desde el punto de vista fílmico, salto cuántico, es por ejemplo cuando en una película, toda la trama de la película, vamos a decir una hora, más de una hora, es que el héroe de la película está en problemas, circunstancias difíciles, problemas, dificultades, que él se peleó con aquel y que le sacó la lengua y que están en desacuerdo, están teniendo problemas, y de repente en los últimos 10 minutos de la película todo se resuelve mágicamente. Todo se pone de modo, todas las circunstancias se alinean y el héroe sale victorioso y al final se casan y son felices. ¿Sí? Desde el punto de vista cinematográfico, eso llaman los productores un salto cuántico, en donde todo se arregla milagrosamente, mágicamente al final. ¿Sí me estoy explicando? A esto le llamamos salto cuántico. Pero si buscamos una definición en el diccionario, esto es lo que nos va a decir. Es un cambio brusco, repita conmigo, cambio brusco. Es un cambio brusco de estado físico de un sistema cuántico de forma prácticamente instantánea, repita conmigo, instantánea. Es un crecimiento fuera de toda proporción con respecto a lo que anteriormente venía sucediendo. Voy a repetirlo. Es un crecimiento fuera de toda proporción con respecto a lo que anteriormente venía sucediendo. Y además de esto, es un cambio contundente hacia un nuevo estado. Repita conmigo, nuevo estado. En pocas palabras, en el ambiente cristiano, en el ambiente de las iglesias, se le conoce con otro nombre: rompimiento. Entonces, teniendo en mente estas cosas, si buscáramos encontrar la forma para tomar mejores decisiones de vida como seres humanos, y nos basáramos solamente en nuestra experiencia, nos basáramos en nuestra habilidad, en nuestro conocimiento, en nuestra educación o en nuestra prudencia, sería como estar tratando de encontrar una puerta de salida con los focos apagados. Imagine usted que estamos en la casa o en la oficina, y estando en la oficina de repente se va la luz en todo el edificio y toda la gente está tratando de buscar la salida. ¿Cómo le vas a hacer?
pues vas a tratar de utilizar tus demás sentidos, el tacto, el oído, etcétera, para buscar la salida. Eso es exactamente como una persona, cualquiera de nosotros, nos podríamos encontrar tomando decisiones basándonos solamente en lo que tú crees que es correcto. Póngase un poquito en esos zapatos. Piense de manera personal. Piense en algunas de las últimas decisiones que usted ha tomado en estos últimos meses. Ahora piense que esas decisiones las va usted a tomar solamente basados en su prudencia y en su habilidad. Desde el punto de vista de Dios, sería como estar buscando la salida en un lugar oscuro. Sin embargo, si existiera alguna forma que seguir, alguna guía que pudiéramos encontrar, que nos ayudara a encontrar el camino correcto y que no fallara, ¿le interesaría a usted? Voy a preguntar de nuevo. Si existiera alguna forma en la que pudiéramos garantizar que esa forma nos pudiera guiar de una manera correcta, sin equivocarnos, sin fallar, a encontrar la salida, ¿nos interesaría seguir esa fórmula? Sí. Seríamos verdaderamente necios si encontráramos una guía como esa y no la siguiéramos hacia la salida. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. La Biblia dice, Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7, son versículos importantes que tenemos que analizar y tenemos que tener muy claros en nuestra mente como seres humanos pensantes y lógicos. Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Estamos en la nueva traducción viviente. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Quiero que usted vea aquí varias palabras claves. Confía de todo tu corazón en el Señor. No dependas de tu propio entendimiento. La versión Reina Valera 1960, en ese versículo 3, dice: no confíes en tu propia prudencia. ¿Sí? Y en esta versión dice: no confíes en tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de tratar de encontrar una fórmula, una guía que trascienda nuestro entendimiento, que vaya mucho más allá de lo que nosotros podemos entender o producir de nuestro propio entendimiento, nuestra propia mente, para buscar algo superior. En este versículo, Salomón, que es el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, él dice: confía en el Señor y no dependas de ti mismo. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino. En otras palabras, aún en oscuridad, aún cuando se apague la luz en tu vida y no sepas para dónde correr, si tú buscas su voluntad, en vez de confiar en tu propio entendimiento, eso te va a garantizar poder llegar a la puerta de salida a salvo. ¿Sí me estoy explicando? Para muchos hombres y mujeres en la Escritura, personajes bíblicos, el haber decidido creer en Dios encima de su propio entendimiento pudo guiarles para encontrar el camino en situaciones muy complicadas. Y quiero compartir con ustedes algunos de estos ejemplos. La Biblia dice en Salmo 119, 105, es un versículo que yo escuchaba desde que me convertí a los 14 años, hace como 3 o 4 años. Y lo escuchaba mucho porque lo repetían en la iglesia donde yo me congregaba. Todos los domingos lo repetían. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y lo repetían y lo repetían. Y cuando estaba preparando esta prédica, el Espíritu Santo me remontó a ese tiempo y me acordé claramente de lo que decía, de la cita y todo, porque lo estuve escuchando muchas veces. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tú eres el que me guías, el que alumbras en la oscuridad las decisiones que yo tengo que tomar.
Tengo varios ejemplos que darle. Quisiera hacerlo un poquito ágil esto porque quisiera alcanzar a compartir todo lo que traigo para usted. Hay muchísimos ejemplos. Podríamos pasarnos un mes completo hablando de ejemplos bíblicos, tal vez más. Pero en estos pocos minutos que tenemos, quiero compartirle a usted la vida de José. La Biblia dice que José era un jovencito de 17 años cuando Dios le dio sueños. Y Dios le habló, le dijo que en los sueños Él le mostró que le iba a poner en eminencia. Y tal vez en ese momento él no entendía, no tenía claro cómo iba a pasar o qué iba a pasar. Pero él le creyó a Dios. Poco tiempo después fue vendido por sus hermanos y resulta siendo esclavo en Egipto. Después de un camino largo desde Canaán hasta Egipto de más de 400 kilómetros, encadenado como esclavo. Resulta que lo venden a un hombre llamado Potifar, que era el jefe de la guardia del faraón. Era un hombre rico, era un hombre con una posición política muy importante. Y Dios estratégicamente lo pone en ese lugar. Sin embargo, desde el punto de vista de José, ¿qué pensaría usted? Imagine usted, en la casa de su padre es el privilegiado, es el que su papá más ama, es libre, puede hacer lo que quiera, y de unos días a otros, de unas semanas a otras, es esclavo. ¿Qué pensaría usted si de repente usted se convirtiera en un esclavo? ¿Qué sería lo más lógico en su mente? ¿Qué onda, Dios? ¿Dónde estás? Lo más lógico en tu mente es llegar a una conclusión. Repita conmigo, conclusión. Es llegar a una conclusión de decir, Dios no está conmigo. Yo no sé dónde está, pero conmigo no. Dios me abandonó. Es lo más lógico. ¿Está de acuerdo conmigo? Es lo que todos llegamos a pensar en un momento difícil, cuando las cosas cambian de un momento a otro y entramos en una situación complicada. Lo más lógico en tu mente es decir, Dios está lejos. Sin embargo, en el caso de José, encontramos muchos atributos en su vida. La Biblia dice que aún siendo esclavo, Dios empezó a bendecirle. Aún estando en casa de Potifar, Dios le bendijo y Dios prosperó la casa de Potifar a causa de José. Y no solamente eso, la Biblia dice que su jefe, su dueño, se dio cuenta que Dios bendecía sus negocios, bendecía sus siembras, bendecía todos sus negocios como casa, digamos, como familia, a causa de que José estaba ahí. Y el versículo dice que Dios estaba con José y le extendió su misericordia. Tanto fue la situación favorable en la vida de José que Potifar lo puso a cargo de todas las cosas de su casa. Todas las cosas que tenían que hacerse en la casa para administrar, las hacía José. Y de repente la esposa de Potifar pone sus ojos en José. Él huía, ella lo perseguía. Entonces, para no hacer el cuento muy largo, ella lo acusa de haber querido dañarla, y Potifar, enojado, lo mete en la cárcel. Las cosas iban mejorando, poquito a poquito, mejorando, y luego de repente otra vez hasta abajo, al calabozo. En ese otro momento, José pudo haber pensado, no, ahora sí ya, esto es el acabose, aquí ya no puedo levantarme. Y lo que sucedía en casa de Potifar con José volvió a suceder en la cárcel. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Pero eso no es lo que tus ojos pueden ver en la oscuridad cuando estamos metidos en un problema. Eso no es lo que tu lógica o nuestra forma de pensar inconsciente nos dice cuando estamos metidos en un calabozo espiritual, en problemas. José tenía algo importante que quiero compartir contigo, igual que otros personajes bíblicos. José decidió creerle a Dios.
Repita conmigo, José decidió creerle a Dios. Y cuando esto pasa, vuelve a suceder lo mismo. José se queda a cargo de la cárcel. Todo lo que era administrativo, todo lo que tenía que hacerse dentro de la cárcel lo hacía José, y Dios le prosperaba. De repente llegan dos personas de alto rango, que era el panadero del faraón, panadero personal, y el copero del rey, del faraón, acusados de estar buscando matar al faraón. Para no hacer el cuento muy largo, usted ya sabe la historia. José va con ellos tienen un sueño los dos. José les interpreta el sueño, a uno lo van a reivindicar y a otro lo van a ejecutar. Y tal como José les interpreta sus sueños, es como sucede. Y Dios iba preparando el camino para lo que iba a hacer en el futuro. 2 años después, fíjese, 2 años después, estando en la corte del faraón, Faraón tiene un sueño muy famoso que todos conocemos. Varias vacas gordas, hermosas, robustas, salían del Nilo. 7 vacas, y después 7 vacas flacas salían y se las comían, y no parecía que se las hubieran comido, seguían igual de flacas. 7 espigas bonitas, robustas, crecían a la orilla del Nilo, y después 7 espigas marchitas, secas, se comían a las espigas bonitas. Entonces Faraón está desesperado por saber qué significa eso. Y en esa corte del faraón Dios acomoda todas las cosas, y ahí sale el nombre de José. Faraón manda a traer a José, escucha el sueño, y Dios le revela la interpretación. Y cuando esto pasa, quiero que usted vea lo que el faraón dice textualmente en la escritura. Génesis 41, 38 y 39. Génesis 41, 38 y 39 está en la pantalla, si usted gusta leerlo acá. Y Faraón dijo a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo el Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Quiero que usted observe un detalle. Faraón no era creyente del Dios de Abraham. ¿Está de acuerdo? En Avaris, que era la ciudad donde estaban ellos, era una de las ciudades importantes en ese tiempo en Egipto, el faraón, que adoraba a otros dioses, él mismo se decía Ra en la tierra, el Dios encarnado, el que sostiene todo el cosmos y mantiene el equilibrio cósmico, decían ellos, Faraón. Ese mismo Faraón, fíjese en sus palabras: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Quiero que tú veas que cuando tú puedes pasar, cualquiera podamos pasar por momentos difíciles, cuando se apaga la luz en tu vida y no sabes qué decidir ni qué hacer, la mejor solución, como decía Proverbios capítulo 3, versículo 5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propio entendimiento. Y si tú persistes, Dios te va a llevar a un lugar que no podrías alcanzar con tu propia fuerza. Esto es lo que llamamos un salto cuántico en lo espiritual. Quiero que usted me diga, por favor, cuando llegó José a Egipto, ¿cómo llegó? Como esclavo. Y en todo ese proceso, repita conmigo por favor, proceso. En todo ese proceso, José decidió aferrarse a creerle a Dios. La pregunta entonces sería: ¿cuál fue el medio que hizo que la vida de José cambiara de un momento a otro? ¿Cuál fue la fuente de su salto cuántico? Porque después de ser esclavo, después de estar en la corte del faraón, Dios lo convierte en primer ministro. De un momento a otro. Dígame usted si eso no es un salto cuántico. Nadie podía hacer nada, ni siquiera los mismos sacerdotes, la gente que estaba en eminencia, los políticos,
En la corte del faraón nadie pudo hacer nada, porque Dios movió las cosas para que ese salto cuántico, respondiendo a la fe de José, en la constancia de él, el aferrarse a creer lo que Dios le decía en momentos de esclavitud, le hizo saltar, ¡pum!, a un lugar en donde Dios tenía preparado para él. ¿Cuál fue el secreto? El haber decidido confiar en Dios. Repita conmigo: confiar en Dios. Y basar su vida totalmente en obediencia. Esta palabra también hay que repetirla: obediencia. Hay muchas cosas más que pudiéramos decir. Tengo más personajes que quiero compartir con usted. Hay un personaje que se menciona muy poquito, 3 versículos en la Biblia. Y ese personaje se llama Jabes. ¿Alguien sabe quién es Jabes? Sí. Primera de Crónicas, capítulo 4, nos dice en 3 versículos acerca de este personaje. Dice, Primera de Crónicas 4, 9 y 10: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Quién de ustedes les gustaría llamarse Dolor? En aquel tiempo, los nombres eran característicos, influían en la vida de las personas. ¿Sí? Encontramos un ejemplo que todo el mundo conocemos de Jacob. Cuando Jacob lucha con el ángel le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob tiene que reconocer, soy usurpador, soy mentiroso, soy gandaya, soy el aprovechado. Eso significa Jacob. Y cuando él reconoció delante de Dios que era el ángel de Jehová con el que estaba luchando, entre comillas, el ángel le dijo, nunca más te volverás a llamar Jacob, ahora te llamarás Israel. Israel significa el que lucha y vence con Dios, o también el príncipe de Dios. Cuando Jabes está siendo influido por su nombre, imagínate que cada vez que alguien te hable y te diga, hey, Dolor, hey, ¿cómo estás? Adiós, Dolor. Su mamá le puso Dolor. Jabes es una palabra que es la misma palabra, digamos, a dolor en hebreo. Su mamá le puso literalmente, te vas a llamar Dolor porque te tuve con dolor. Entonces ese tipo de cosas influían por muchos años en la vida de Jabes. Pero hubo un momento en donde él dijo, ya no voy a confiar en lo que yo puedo lograr, en lo que yo puedo hacer. No sé si me estoy explicando. Y la Biblia dice de una forma muy escueta, muy chiquita, no explica más, pero él dice que él invocó a Dios. Pero si entendemos en este versículo que Jabes buscó a Dios, ¿para qué le buscó? ¿Para qué cree usted? Él quería algo más. Quería algo que él mismo, con sus propias fuerzas, no pudo producir. Abre su corazón, saca todo lo que hay en su corazón, lo pone en su boca y saca estas palabras diciendo, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y la Biblia dice que Dios le hizo dar un salto cuántico, un brinco que no pudo dar él solo. ¿Sí me estoy explicando? La Biblia dice, Dios le otorgó lo que le pidió. ¿Sí pueden ver de aquí a la pantalla? Ok. Me apasionan estos temas. Otro ejemplo es Daniel. Daniel capítulo 1 nos dice que
En el tiempo del rey Nabucodonosor, Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y como había sido profetizado años antes, jóvenes que eran del linaje real fueron llevados a la corte del rey Nabucodonosor y los metieron en una educación. Los metieron en 3 años, 2 años creo, de educarlos en la lengua de los caldeos, de los babilonios, educarlos en sus sistemas métricos, en negocios, en muchas cosas, para ser enseñados con el fin de que estuvieran en la corte del rey para servirle al rey, porque eran príncipes, pero eran de Israel. Y Daniel era un joven, junto con 3 más de sus amigos que también eran príncipes, fueron llevados a la corte del rey. Y la Biblia dice en Daniel capítulo 1 que el rey les asignó la misma comida que él comía. Pero esa comida, antes de que se la comiera el rey y toda la gente de su familia, los sacerdotes, la gente ilustre que estaba en el palacio, antes de que fuera servida al rey, era ofrecida a sus dioses. Era una particularidad, era una forma muy común y ordinaria de que ellos manejaban su forma de alimentar al rey. Ellos ofrecían primero esas cosas, esa comida, a sus ídolos, a sus dioses, entre comillas. Y la Biblia dice en Daniel 1:8 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida o con la porción de comida que el rey comía, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que se le obligase a no contaminarse. Fíjese bien, aquí hay un secreto que buscar. Daniel se dio cuenta que esto implicaría para su vida un riesgo. ¿Por qué? Porque él estaría comiendo, él estaría participando, por decirlo de alguna manera, en lo ofrecido a los ídolos paganos. Y él decidió, yo no quiero saber nada de eso. No me importa, yo voy a pedirles a los que están al cuidado de nosotros, a los eunucos, y si le tienen que pedir al rey mismo permiso, que se lo pidan. No voy a contaminarme, repita conmigo, no voy a contaminarme. No voy a contaminarme con lo que las otras personas en el trabajo dicen y hacen. No voy a contaminarme con la forma de pensar de las personas que no conocen a Dios. Yo voy a apartarme para ti, Señor. Decido creerte, decido buscarte y decido hacer las cosas como tú dices. Cuando eso pasó, la Biblia dice que al hacerles un examen, Daniel y sus amigos fueron encontrados 10 veces más inteligentes y más sabios que los demás que estaban con ellos en la escuela, siendo educados. Entonces estuvieron como principales en la corte del rey. Cuando esto pasa, suceden muchas cosas. Daniel empieza a subir de rango, Dios lo pone en un lugar de eminencia, lo lleva de ser alguien, un muchacho joven que estaba prisionero, aunque estaba siendo educado, estaba prisionero. Y de ahí lo sacan y lo ponen también como primer ministro. Había 3 primeros ministros en ese reino. Estaba el rey, los 3 primeros ministros, y después abajo estaban todos los gobernadores de todas las provincias. Y Daniel era uno de esos 3 primeros ministros y era el principal de los 3, justamente abajo del rey de Babilonia. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué fue lo que decidió Daniel que le llevó a vivir una vida caracterizada por un gran salto cuántico? ¿Qué fue lo que había en su mente y en su corazón? Él decidió poner a Dios en primer lugar en su vida y ser obediente. Daniel decidió no contaminarse, sino buscar a Dios con todo su corazón. Más adelante, en Daniel 4:8, nos habla de un momento en cuando Daniel recibe la revelación. ¿Se acuerdan ustedes que el rey Nabucodonosor tiene un sueño de una estatua de cabeza de oro, pecho de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro, los dedos de barro cocido con hierro? ¿Se acuerdan? Bueno, cuando el rey tiene ese sueño, entonces le dice a los sabios, entre comillas, a los adivinos, que le digan no solamente qué significa el sueño, sino que le digan el sueño también, porque se le olvidó.
No le podemos dar interpretación, rey. Si usted nos dice el sueño, le podemos dar interpretación. No, si ustedes no me dicen el sueño también, los voy a mandar a matar a todos. Y el rey estaba bien enojado. Entonces Daniel, cuando lo fueron a donde él estaba para llevárselo, para ejecutarlo también, junto con sus amigos, Daniel va con el rey y le dice: rey, le pido por favor que me dé un poquito de tiempo. Yo le voy a dar el sueño y la interpretación. Ok, imagine usted, fíjese bien el temperamento de este hombre. Cuando sale de la corte del rey, va con sus amigos: ¿saben qué? Necesitamos ponernos a orar para que Dios nos muestre esto, porque de esto depende nuestra vida. Y Dios les revela a Daniel el sueño preciso y la interpretación. Y cuando eso pasa, sucede exactamente lo que pasó con José. El rey Nabucodonosor exalta a Daniel con esto que dice en el Daniel 4:8. Hasta que entró delante de mí, Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. ¿Quién está diciendo esto? El rey de Babilonia. Quiero que tú te des cuenta que cuando tú decides no contaminarte, que cuando tú decides buscar a Dios, cuando decides obedecer y no basarte en tu propia prudencia, llegará el momento donde Dios te va a llevar a hacer un salto cuántico en tu vida porque eres fiel. Y la gente va a poder saber que no eres tú. La gente va a saber que es porque Dios está contigo. Wow. Más adelante, la gente que tenía envidia de Daniel, gente que estaba debajo de él en la estructura organizacional del reino, van con el rey y le tienden una trampa y le dicen: ¿sabes qué, rey? Vamos a promulgar un edicto que nadie pueda adorar a ningún otro Dios que no seas tú. Ah, sale, suena chido. Y hace el edicto, lo firma y lo sella con el sello del rey. Esto lo hicieron porque sabían cuál era la costumbre de Daniel. Ellos querían deshacerse de él. La gente que quería deshacerse de Daniel hacen firmar al rey este edicto. Y fíjese bien lo que dice la Biblia en Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Es decir, esto no amedrentó a Daniel, no le causó temor y no causó que él cambiara lo que él creía de Dios. Seguía abriendo las ventanas para que todo el mundo lo viera. Se arrodillaba 3 veces al día, buscaba a Dios y Dios le respondía. Esto es lo que llamamos una relación profunda. ¿Sí me estoy explicando? La pregunta es: ¿qué fue lo que Daniel decidió hacer que le llevó a vivir una vida caracterizada por un gran salto cuántico o muchos saltos cuánticos en su vida? Poner a Dios en primer lugar en su vida y ser obediente. Me estoy explicando lo que estamos hablando. ¿Entiende usted el rumbo al que vamos? Tengo más ejemplos. Hablar de David es algo muy característico. Su vida está caracterizada totalmente por el respaldo de Dios. Hay tantas cosas. La Biblia dice en Hechos 13:22, a pesar de que David era un jovencito pastor y era el más chiquito de su casa, y aún algo más, una agravante más, la Biblia dice en Salmos que David reconoce que él fue concebido en pecado. ¿Por qué? Porque su mamá no era la esposa, digamos, original de su papá Obed, era una concubina. ¿Sí? Entonces, las agravantes en la vida de David eran muchas. Era el más chiquito y lo tenía cuando las chivas solo en el monte. Y allá él empezó a buscar a Dios, solito. Dios permitió que se enfrentara a leones y a osos, y Dios siempre le dio la victoria. ¿Por qué? Porque decidió buscar a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Quiero que usted vea lo que dice Hechos 13:22. Aquí está hablando el apóstol Pablo, haciendo un recuento de muchas de las cosas importantes de la historia de Israel. Dice: quitado refiriéndose a Saúl, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón,
quien hará todo lo que yo quiero. ¿Quién está diciendo esto? Fíjese bien, lo está escribiendo o lo está relatando el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo está retomando palabras textuales que eran de dominio público, que todo el mundo sabía que eso es lo que Dios había dicho de David. Dios estaba diciendo: he encontrado un hombre conforme a mi corazón. ¿Qué significa eso? Quiero que usted vea la línea que estamos marcando en los personajes que estamos hablando. Aún en momentos de dificultad, todos estos personajes decidieron alinear su vida a Dios. Decidieron buscarle y decidieron obedecerle y someter sus vidas delante de Dios. Esto es lo que Dios está diciendo de él. Un varón, un hombre conforme a mi corazón, y que yo sé, fíjese bien, Dios está diciendo esto: yo sé que Él hará todo lo que yo quiero. Necesitamos entender que existe una guía que supera nuestro entendimiento, una guía que supera lo que tú puedes creer en tu propia prudencia, una guía que supera lo que tú puedes hacer para encontrar una salida a los problemas de las situaciones difíciles. Eso es someternos, someter nuestro entendimiento, nuestra prudencia a lo que Dios dice en su palabra. Confía en Dios en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, dice la Biblia, y Él enderezará tus veredas. ¡Wow! ¿Qué fue lo que produjo este respaldo poderoso en la vida de David? El cual le llevó a ser de un pastor de ovejas a dar un salto cuántico gigantesco y convertirse en rey de Israel. Fíjese bien, era un pastor de ovejas. La familia era pobre en Israel. Él decidió sujetar su vida a los propósitos de Dios y ser obediente. ¡Wow! Y quiero tocar un último ejemplo. Ya vamos a terminar. Este ejemplo me encanta. Y este ejemplo es el impulsivo Pedrito. Simón, después apodado por Jesús Pedro. Este hombre era un pescador sin educación. Junto con otras personas, con Andrés su hermano, con Juan y Jacobo, fueron reclutados por Jesús siendo pescadores. Pero esta gente no conocía nada. Eran personas, discúlpenme el término que voy a utilizar, pero eran muy, muy elementales en su forma de pensar. ¿Cuál podría ser las aspiraciones de Pedro en su vida? Tener 2, 3, 4 lanchitas tal vez para pescar. ¡Qué bueno! Tener su negocito. ¿Podría sobresalir en Israel en donde él vivía? Sí, tal vez. Pero no podría aspirar a más. Tal vez. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero cuando este hombre se encuentra con Jesús, Dios lo convierte en un gran salto cuántico y lo convierte en uno de los más grandes apóstoles de la historia. Siendo un hombre impulsivo, impetuoso, cambiante, un hombre de doble ánimo, el encontrarse con Jesús no solamente le llevó a ser siervo o a ser un discípulo, sino que la Biblia dice en Mateo 4, 18 y 19, Mateo 4, 18 y 19, dice: venid en pos de mí, versículo 19, y yo os haré pescadores de hombres. Pedro es llamado por Jesús. Y cuando Jesús llega al momento de la cruz, la Biblia dice que Pedro le niega. Ahorita vamos a ver ese versículo. Es un versículo muy fuerte. Jesús es crucificado, muere, resucita, se va al cielo. Y después de esto, Pedro y Juan, en Hechos capítulo 3, van caminando al templo de la Hermosa a una reunión de oración. Y cuando van hacia la oración, encuentran un muchacho, es un hombre adulto,
que está paralítico de nacimiento. Y cada día lo levantaban y lo ponían en la puerta del templo de la Hermosa para que pidiera limosna. Todo el mundo lo conocía porque era un hombre que nunca había podido caminar y toda la gente le daba alguna moneda. Cuando Pedro llega ahí, este hombre les extiende la mano para pedirles algo de dinero y el Espíritu Santo le habla a Pedro. En ese momento, dice la Biblia en Hechos capítulo 3, Pedro con Juan, fijando los ojos en él, le dijo: míranos, míranos. Y cuando los ojos de este hombre que no podía caminar están clavados en Pedro y en Juan, el Espíritu Santo le habla a Pedro. Y Pedro dice estas palabras que todos conocemos: no tengo plata, no tengo oro, no tengo dinero, pero lo que yo tengo, quiero subrayar esto, lo que sí tengo, te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y lo agarra de la mano y lo levanta. Y la Biblia dice que cuando lo levanta, acuérdese que no podía caminar, las piernas de este hombre son sanadas, son fortalecidas, le son afirmados los tobillos, los pies. Pedro lo suelta y se queda parado. Nunca se había parado en su vida, nunca. Y empieza a levantar un pie y el otro, y empieza a dar un pasito, otro pasito, y de repente que se agarra, corre por todo el lugar, grita y grita, y el alboroto y la gente: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es este que está corriendo? Pues no es el que pedía limosna. No es, porque él es paralítico y usted anda corriendo. No, sí es. No es. Y empezaba el debate. Tanto fue la situación que la Biblia dice que ese alboroto llegó hasta donde estaba el sumo sacerdote, Caifás. Es llamado este hombre y traen presos a Pedro y a Juan. ¿Cómo que ustedes hablaron a este hombre? Sí, ahí está, estaba parado. Lo vieron y no puede ser, este es otro, están engañándonos, no es cierto, es un truco. A ver, traigan a los papás. Traen los papás de este hombre que estaba paralítico. ¿Ustedes son los papás de él? Sí. ¿Y nació paralítico? Sí, nació paralítico. ¿Nunca ha caminado? No, nunca ha caminado. Entonces, ¿por qué está parado? No sé. No sé por qué está parado. Pregúntenle a ella, tiene más de 40 años. Él puede responder. Entonces, Pedro y Juan son cuestionados por esto. Y antes de que los saquen, los sacerdotes no saben qué hacer. Imagine usted, después de que crucifican a Jesús y lo sepultan, ellos pensaron que se habían librado de esa nueva, entre comillas, secta de los que seguían a Jesús. Ahora resulta que sus seguidores también hacen milagros. Sacan a estos hombres, a Pedro y a Juan, sacan al paralítico, a su familia, y tienen una junta de consejo, el Sanedrín. ¿Qué vamos a hacer? O sea, no podemos negar que esto es un milagro de parte de Dios. Y nadie puede decir que no es cierto porque el hombre está parado. Hay un versículo que yo quiero que usted vea, que es Hechos 4:13. Fíjese bien, acá está al frente. Observe, por favor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¡Wow! ¿Cuál es la fuente de tu salto cuántico? ¿Cuál fue la fuente del salto cuántico en la vida de Pedro? ¿Qué decisiones fueron las que hicieron que él pudiera dar este salto, este brinco poderoso en su vida que no podía haber dado de una manera natural, personal? Él decidió seguir a Jesús, darle su vida y ser obediente. Como seres humanos, todos somos susceptibles a ser definidos por las circunstancias. ¿Se acuerdan que dijimos que Pedro negó a Jesús? Quiero terminar con esto. La Biblia dice en Lucas 22, versículos 60 y 62. Fíjese bien lo que la Biblia dice. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices.
Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. No, Pedro no cantó, cantó el gallo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Este versículo dice que Pedro, estando fuera de casa del sumo sacerdote Caifás y Jesús adentro para ser juzgado, se podían ver de lejos. Y cuando Pedro estaba maldiciendo: no conozco a ese hombre, ya te dije que no sé quién es, maldiciendo aparte, el gallo canta. Pedro se acuerda y voltea hacia adentro de la casa, y la mirada de Jesús se cruza con la de él. ¿Qué cree usted que sintió Pedro? Soy un traidor. ¿Cómo me va a perdonar Jesús de esto si Él me lo advirtió? Yo le dije: no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, sino a morir por ti. Y justo como Jesús le había dicho, lo había negado. Se va, corre, y es muy fácil que esas circunstancias pudieran definir a Pedro. Nunca más voy a poder dejar de ser el traidor. Nunca más voy a poder dejar de ser una persona que no puede ser confiable. La gente no va a poder confiar en mí. Pedro podía haberse dejado influir por eso. Fíjese bien. Después de haber estado con Jesús por más de 3 años, Pedro le negó después de que le había asegurado que no solamente estaba dispuesto a ir a la cárcel por él, como dije, sino morir por él. ¿Qué sintió Pedro cuando volteó y la mirada se cruzó con la de Jesús? Esto podía haber causado que Pedro no pudiera recuperarse de este fracaso y haber influido su mente para decidir creer. Repita conmigo, por favor: decidir creer. Para decidir creer que ahora él sería para siempre una persona no confiable, permitiendo que este hecho que él vivió le definiera. ¿Qué es lo que te define a ti? Tal vez has pasado por situaciones difíciles. Todos pasamos. En la vida de Pedro, después de pasar por este trago tan amargo, de haber negado a Jesús, de considerarse a sus propios ojos un traidor, todo aquello que Pedro había escuchado y aprendido de Jesús por más de 3 años, pesó más en su corazón. Quiero que usted observe esto. Todo lo que Jesús le dijo, los momentos en que convivió con Él, los momentos en los que Él recibió un abrazo de Jesús, una afirmación, cuando Él caminó sobre las aguas, todos estos momentos con Jesús pesaron más en su corazón el momento en que Pedro estaba lejos. Pedro sale llorando amargamente cuando Jesús es capturado el viernes en la tarde-noche. Y todo el sábado, viernes en la noche y el sábado, la Biblia no registra dónde estuvo Pedro. Pero yo le aseguro que estuvo lo más lejos que pudo. Jesús fue enjuiciado, golpeado, latigueado, 40 azotes menos 1, dice la Biblia. Fue obligado a cargar su propia cruz hasta el monte del Calvario. Fue crucificado, murió, fue enterrado. En todas estas horas en las que Pedro estuvo lejos. Los momentos más difíciles en la vida de Jesús, Pedro no pudo estar porque se sentía a sí mismo como traidor. ¿Cómo voy a tener cara de pararme ahí con él, con los compañeros, con los demás discípulos? Soy un traidor. Pero quiero que usted observe esto. Pedro decidió en su mente y en su corazón que nada le definiría. Nada definiría quién era él, sino lo que Jesús le había dicho. Y esta decisión causó un cambio en las conclusiones de Pedro y por consiguiente en sus acciones. Un salto cuántico, fíjate bien, que Dios puede producir en nuestra vida debe estar acompañado siempre de una fe activa. No estamos hablando de que le vamos a dejar todas las cosas a Dios. Yo no voy a hacer nada.
Dios, pues ayúdame, sáname, etc. Un salto cuántico está acompañado de decisiones diarias, trabajo diario. La Biblia dice en Santiago capítulo 2, versículo 22, ¿qué es lo que es una fe activa? Y la Biblia dice que tu fe tiene que estar acompañada de una acción. Si no, esa fe está incompleta. ¿Se acuerdan que lo hemos comentado algunas veces? Un salto cuántico debe estar acompañado de una fe activa que trabaja, una fe activa que está metido las manos, metido el corazón, metido tu trabajo, metido tu empeño, haciendo obras que demuestren que estás creyendo lo que Dios te dijo. José no se quedó sentado. Él trabajó siendo esclavo y en su trabajo Dios le bendijo. Daniel no se quedó solamente sentado. Aprendió lo que tenía que aprender. Siguió a Dios, no se contaminó y Dios decidió respaldarlo. Jabes no se permitió a sí mismo continuar como estaba. Oró y Dios cambió las cosas en su vida. Pedro decidió no quedarse lejos. Él podía haberse quedado para siempre. Inclusive podía haberse ahorcado como lo hizo Judas. Porque él se consideraba a sí mismo como un traidor. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Pero lo que Jesús le habló al corazón pesó más en su corazón. Él se levantó creyendo lo que Jesús le dijo, encima de sus errores, encima de sus circunstancias difíciles. Se levantó y tomó su lugar, el lugar que Jesús le había encomendado como líder. La Biblia dice en Juan capítulo 20, quiero terminar con este versículo. Juan capítulo 20, versículos 1 y 2. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Una pregunta para usted. Cuando María Magdalena fue a buscar a los discípulos, ¿dónde estaba Pedro? ¿Dónde? Voy a hacer la pregunta otra vez. María Magdalena está en el sepulcro. Se da cuenta que Jesús no está. Va corriendo a donde están los discípulos escondidos. Y la Biblia dice, fue a los discípulos y Pedro y el discípulo que Jesús amaba salieron corriendo hacia el sepulcro. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba? El versículo dice que salieron Pedro y el otro discípulo. Eso significa que estaban juntos. ¿Sí se acuerdan? Estaban escondidos por temor. Pero Pedro no andaba deambulando en todas partes. Pedro no siguió huyendo. Pedro decidió regresar a su lugar con los demás discípulos. ¿Sí se da cuenta de eso? En este versículo, por implicación, nos damos cuenta que Pedro decidió regresar a donde Jesús lo puso. Para tomar esa decisión, él tuvo que creer que todo lo que Jesús decía de él pesaba más que su traición. ¡Wow! Si las circunstancias difíciles te están definiendo y todo está oscuro y no sabes qué decidir, quiero que sepas que hay una guía en la que puedes confiar. Y esa guía no solamente te va a llevar a la salida. Si tú decides permanecer, si tú decides creerle a Dios, ser obediente, buscarle con todo tu corazón y no contaminarte con las cosas de este mundo, llegará el momento en que Dios va a hacer contigo un salto cuántico, poderoso, que va a cambiar para siempre tu existencia. Puede ser un salto económico, puede ser una sanidad poderosa. Ya Dios nos hizo un salto cuántico en lo espiritual desde que nosotros le conocimos. El haber sido pasados de muerte a vida, de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios, es un super salto cuántico que no podíamos lograr. ¿Sí o no? Sí.
pero no es todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero necesita obras correctas. El salto cuántico necesita obras de fe que respalden que tú estás creyéndole a Dios, y eso te va a llevar a ser obediente. Y cuando tú y yo estamos en fidelidad, buscando a Dios como todos estos personajes, cuando no dejas que las circunstancias definan quién tú eres, sino lo que Dios dice que tú eres, eso es lo que tú ahora sabes que eres. Y permaneces en el lugar que debes estar, donde Dios te puso. Tarde o temprano, Dios te va a llevar a otro lugar y vas a poder hacer cosas que no podrías hacer con tus propias fuerzas. ¡Wow! Póngase de pie, por favor. Estos momentos son importantes. Tal vez seamos poquitos. Eso no importa. Pero si el día de hoy Dios está tocándote, tienes que estar aquí. Y mientras la música suena, mientras el Espíritu Santo empieza a moverse, si tú necesitas oración, te voy a invitar a que vengas acá al frente. Alberto está aquí, Selene, mi esposa. Si tú necesitas oración, ellos van a orar por ti. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús yo te pido, papá, que me perdones. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, si mis ojos han estado fijándose solamente en lo que mis fuerzas pueden hacer y me he cansado. He tratado de seguir, he tratado de avanzar, pero las cosas no funcionan. He pensado que estás lejos. No he sabido qué creer, no he sabido qué pensar. Perdóname, Espíritu Santo. Me he dado cuenta a través de esta enseñanza que tal vez no he permanecido. Tal vez me he cansado porque he querido hacer las cosas en mi fuerza. Dios, pero el salto cuántico que he estado esperando en mi vida, esa bendición poderosa que he pedido, Señor, aún puede llegar a mi vida. Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que perdones mis errores, que perdones mi forma equivocada de pensar. En el nombre de Jesús, ayúdame. En el nombre de Jesús, en este momento, Señor, entendiendo esta palabra, yo decido alinearme a tu palabra. Yo decido, Señor, permanecer en ti. Yo decido ser obediente. Yo decido, Señor, empezar a creer de mí mismo solamente lo que tú dices que yo soy, no lo que las circunstancias digan. Y yo decido regresar al lugar que tú me diste. Yo decido regresar a la posición que tú me diste. Señor, yo decido empezar a actuar, a comportarme, a vivir de la forma en que tú me has dicho que yo quieres que viva. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, papá.